Apple acaba de anunciar sus nuevos iPhone 15 Pro y Pro Max y en este video lo estaremos comparando con los teléfonos del año pasado, los iPhone 14 Pro y Pro Max, para decirte qué cambió y cuál de estos teléfonos vale la pena comprar. Así que comencemos. Apple no cambió drásticamente el diseño de los nuevos iPhone 15 Pro y Pro Max, pero sí le dio unos bordes más delgados en la pantalla. Esto provoca que los teléfonos se vean un poco más modernos y futurísticos sin tener que sacrificar el tamaño de la pantalla de estos teléfonos. La compañía también mejoró la curvatura en los lados del teléfono para que sea un poco más cómodo cuando lo estés agarrando en la mano, pero sin duda alguna el cambio más drástico es que ahora estos nuevos teléfonos utilizan titanio en su esqueleto, a diferencia de acero inoxidable como vimos el año pasado con el iPhone 14 Pro y Pro Max. Además de verse mucho mejor en mi opinión, también trae un beneficio en cuestión de peso, ya que ahora los iPhone 15 Pro y Pro Max son 19 gramos más livianos que los iPhone 14 Pro y Pro Max. Un alivio bastante bueno cuando estás utilizando el teléfono en la mano o cuando lo tengas en el bolsillo, para que no sientas que llevas una piedra dentro de tu bolsillo. El cambio a titanio también se supone que mejore la experiencia a la hora de utilizar el teléfono sin una funda, ya que se supone que el titanio oculte mucho mejor las huellas dactilares comparado con el acero inoxidable, pero para saber eso tendremos que esperar a la semana que viene cuando lleguen estos teléfonos a este estudio. En mi opinión, este cambio a titanio hace que los iPhone 15 Pro sean mucho mejor en mi opinión que los iPhone 14 Pro, pero los cambios y mejoras no terminan ahí. Así como se filtró, los nuevos iPhone 15 Pro llegan con un nuevo botón llamado botón de acción, que entonces sustituye al interruptor para cambiar entre el modo de vibrar y sonar que hemos visto ya desde el primer iPhone y que obviamente está presente en los iPhone 14 Pro. Este botón de acción te permite hacer varias cosas, como obviamente colocar el teléfono en modo de silencio, pero también abrir la cámara, abrir cualquier aplicación, comenzar a grabar una nota de voz y mucho más. Si eres una persona que no cambia y no utiliza este interruptor de silencio y vibrar y quieres tener una experiencia mucho más similar a la que tienes en el Apple Watch Ultra, pues sin duda alguna el iPhone 15 Pro será una excelente alternativa comparado con el iPhone 14 Pro. Con respecto a la pantalla, no vemos grandes cambios este año, salvo la parte de diseño con bordes más delgados, así que como quiera vemos una pantalla de 6.1 pulgadas o 6.7 pulgadas con un sistema que le permite ajustar la pantalla a 120 Hz y una brillantez máxima de 2000 nits. Por tal razón, aunque los iPhone 15 Pro y Pro Max se verán mejor con estos bordes reducidos, realmente no es una diferencia sustancial cuando lo comparamos con los iPhone 14 Pro. Donde sí vemos grandes mejoras es en la parte de procesador, ya que aunque un iPhone nunca se ha sentido lento cuando es nuevo, el nuevo iPhone 15 Pro llega con el procesador A17 Pro, el cual trae grandes mejoras comparado con el A16 Bionic que vimos en el iPhone 14 Pro y ahora también en el iPhone 15. Esta mejora se debe a que este A17 Pro llega con una arquitectura de 3 nanómetros comparado con la arquitectura de 4 nanómetros que vimos en el A16 Bionic. En palabras sencillas, esto entonces le permite a Apple colocar más transistores en el mismo espacio, lo cual entonces mejora el desempeño del teléfono sin gastar más batería. Ahora bien, ¿cuán mejor es este procesador? Bueno, en cuestión de gráficos estamos viendo una mejora de 20%, también vemos la llegada de 8 GB de RAM comparado con los 6 GB que vimos en el A16 Bionic. También tenemos una mejora en el CPU de 10% y 2 veces mejor desempeño en la parte de computación neural. Sin embargo, esta mejora en el GPU también trae algo bastante único, y es que este teléfono llega con la función de trazado de rayos o Ray Tracing, lo cual entonces le permite a los desarrolladores colocar un mejor sistema de iluminación para que puedan crear juegos con iluminación mucho más real. Hablando de juegos, este iPhone 15 Pro con el A17 Pro se convierte en un teléfono que puede jugar juegos de consola como juegos de Resident Evil y el próximo juego de Assassin's Creed. Como pudiste ver, este año el iPhone 15 Pro con su procesador A17 Pro es un brinco sustancial
sustancial comparado con el iPhone 14 Pro. El año pasado el iPhone 14 Pro no fue muy bueno en cuestión de batería y desafortunadamente Apple no promete grandes mejoras con respecto a la batería en los nuevos iPhone 15 Pro. Con este nuevo procesador, Apple se enfocó en la parte de desempeño, pero no en la parte de batería, ya que estos nuevos teléfonos llegan con las mismas 23 horas o 29 horas de uso viendo videos cuando lo comparamos con los iPhone 14 Pro y Pro Max. Como dijeron las filtraciones, estos nuevos teléfonos llegan finalmente con el nuevo conector USB tipo C para que tengas entonces un conector universal en estos nuevos teléfonos. Esto entonces te permitirá recargar la batería de tus AirPods o de tu Apple Watch y también utilizar el mismo cable con otros equipos tecnológicos que utilizan este conector USB tipo C, a diferencia del anticuado conector del iPhone 14 Pro, que entonces es un conector único para los equipos de Apple. Otra mejora en cuestión de conectividad es que estos nuevos teléfonos permiten transferencias de datos a USB 3.0, es decir, a 10 gigabits por segundo, a diferencia de los miserables 480 megabits por segundo que permite el iPhone 14 Pro. Sin embargo, a pesar de la llegada del puerto USB tipo C, Apple no trajo ninguna mejora en cuestión de carga rápida entre ambos teléfonos, así que como quiera tienes una experiencia de cargar el teléfono a 50% en 30 minutos. Otro gran brinco comparado con el iPhone 14 Pro es en la cámara, ya que Apple mejoró este sensor de 48 megapíxeles y también la experiencia de la cámara ancha para que puedas obtener mejores fotos, incluso también en escenarios con poca luz. También Apple anunció una nueva función que le permite entonces capturar la información de profundidad cuando estás capturando fotos de personas o animales, para que entonces puedas aplicar, después de que tomaste la foto, el modo de retrato, para que entonces el proceso de capturar imágenes sea un poco más inteligente. Sin embargo, el cambio más drástico lo encontramos en el iPhone 15 Pro Max con su nueva cámara telefoto de 5x. Como escuchaste bien, esta cámara no es una periscópica, así como hemos visto en teléfonos de la competencia como el Galaxy S23 Ultra, sino que Apple utiliza un sistema de prismas para entonces reducir la velocidad de la luz, para entonces poder colocar los lentes de forma tradicional en vez de adentro del teléfono como vemos en otros teléfonos. Otro beneficio de esta nueva cámara telefoto es que te puedes acercar de forma digital hasta 25 veces, a diferencia de lo que vemos en el iPhone 15 Pro regular y en el iPhone 14 Pro y Pro Max, que solamente permiten acercarse a unos 15 veces de forma digital. Pero esto no se queda aquí, ya que Apple también añadió otra función de forma exclusiva para el iPhone 15 Pro Max, ya que tiene un sistema de estabilización de 3 dimensiones para que puedas tomar mejores fotos cuando hay poca luz y cuando quizás tienes un poco de movimiento a la hora de tomar una imagen. Otro beneficio del iPhone 15 Pro Max es que Apple puede recortar los diferentes sensores para entonces poder ofrecerte hasta 7 tipos de acercamientos como si fuese una cámara profesional, para que le puedas sacar el máximo a esta cámara de este teléfono. Ahora bien, algo que vemos en ambos nuevos teléfonos Pro, a diferencia de los iPhone 14 Pro, es que estos teléfonos permiten varias nuevas cosas, como por ejemplo poder grabar videos en discos duros externos para que puedas grabar en el formato ProRes a 4K a 60 cuadros por segundo, que entonces también puedas conectar el iPhone directamente a una computadora para que puedas capturar fotos de alta resolución y en formato crudo y se graben automáticamente en la computadora. Y por último, que también puedas grabar en el formato log, un formato que permite un poco de mejor opciones a la hora de cambiar los colores luego de que grabes un video. Y otra cosa bastante loca es que entonces ahora en estos teléfonos vas a poder grabar videos espaciales o videos en 3 dimensiones para que se puedan disfrutar en la pantalla del Apple Vision Pro. En fin, este año las cámaras de los nuevos iPhone 15 Pro y Pro Max sin duda alguna son bastante profesionales para que las puedas utilizar tanto en grabaciones profesionales como también en sesiones de fotos bastante profesionales. En cuestión de almacenamiento, de cierta forma no vimos un incremento ni una reducción, ya que ahora el iPhone 15 Pro comienza con 128 GB, de igual forma que vimos en el iPhone 14 Pro el año pasado. Sin embargo, ahora el iPhone 15 Pro Max
comienza en 256 GB cuando anteriormente podías obtener una opción con 128 GB en el iPhone 14 Pro Max. Ahora bien, hay diferencias de precio cuando entonces comparamos estas diferentes opciones de almacenamiento. De cierta forma, este año no vemos un incremento en precio, pero déjame explicarte. Ahora los iPhone 15 Pro comienzan en $1000, de igual forma que vimos el año pasado con el iPhone 14 Pro. Sin embargo, ahora el iPhone 15 Pro Max comienza en $1200, pero realmente viene en su modelo base con 256 GB, lo que entonces equivale al mismo precio del iPhone 14 Pro Max el año pasado con 256 GB. Por tal razón, técnicamente no hay un aumento de precio, pero sin duda alguna tienes que pagar un poco más si quieres entonces comprarte un iPhone 15 Pro Max. ¿Cómo entonces esto se compara con los iPhone 14 Pro y Pro Max? Pues es un poco difícil porque Apple descontinúa estos nuevos teléfonos, así que no los puedes comprar nuevos en la página de Apple, así que todo dependerá del mercado donde vivas, el país donde estés. Es posible que veas una reducción en precios en tienda o en la calle entre unos $200 a $300, pero cuando vemos esta diferencia de precio, ¿cuál entonces vale la pena comprar este año? En mi opinión, considero que este año, al igual que con el iPhone 15, Apple trajo grandes mejoras a sus nuevos teléfonos, pero obviamente con el caso de los modelos Pro, las diferencias más notables están presentes en el iPhone 15 Pro Max comparado con el iPhone 14 Pro Max. No obstante, como quiera, el iPhone 15 Pro regular llega con varios cambios, como por ejemplo el nuevo botón de acción, el puerto USB tipo C, el procesador A17 y que entonces llega también con el material de titanio y varias mejoras en su cámara. Si no valoras mucho este nuevo procesador con mejores gráficos, la llegada de este botón de acción y también el conector USB tipo C, pues quizás vale la pena comprarse un iPhone 14 Pro por encima de un iPhone 15 Pro, pero todo dependerá de cuánto dinero te puedas ahorrar. Sin embargo, creo que el iPhone 15 Pro Max, con todas las cosas que mencioné anteriormente, más la llegada de la cámara telefoto a 5x que te permite acercarte hasta 25 veces de forma digital, considero que todo eso crea un buen paquete que lo hace muy superior comparado con el iPhone 14 Pro Max. Sin embargo, es posible que puedas conseguir un iPhone 14 Pro Max de 128 GB a un precio bastante accesible, que entonces cree una diferencia de precio bastante notable comparado con el iPhone 15 Pro Max, que comienza con 256 GB. Para finalizar, considero que sin duda alguna vale la pena comprar estos nuevos teléfonos Pro de Apple por encima de los iPhone 14 Pro, pero todo dependerá de cuán buena sea la oferta por ese iPhone 14 Pro y cuánto dinero te puedas ahorrar comparado con los iPhone 15 Pro. Ahora que hemos llegado al final de este video, ¿qué piensas tú sobre esta comparativa de estos teléfonos? ¿Te piensas comprar un iPhone 15 Pro o Pro Max o te vas entonces por los modelos del año pasado? Déjame saber lo que piensas acá abajo en la sección de comentarios, y si te gustó este video dale like y suscríbete para que veas más videos como este. Mi nombre es Hernán Rosario, nos estaremos viendo en el próximo video. Hasta luego.